Episodio 11. Lo que Suleimán hizo a Mahidevran y jamás pudo deshacer. Todavía respiraba cuando se lo dijeron. No estaba muerta. No estaba exiliada. No había sido borrada, todavía. Pero ahí estaba, de pie frente a una ventana en Manisa, una ciudad que alguna vez se había sentido como poder y que ahora se sentía como una jaula. Mahidevran Sultana sostenía una carta que no había abierto, y ya sabía lo que contenía. No eran las palabras lo que temía. Era el silencio que vendría después de ellas. Durante 20 años había sobrevivido en un palacio que devoraba a las mujeres vivas. Le había dado a Solimán un hijo. Había caminado a su lado cuando él aún era príncipe, antes de que el peso de un imperio se posara sobre sus hombros, antes de que el mundo aprendiera su nombre. Se había vuelto indispensable. Había peleado, había resistido, había soportado. Y entonces, llegó una mujer. Y el mundo entero de Mahidevran se partió en dos, como una granada abierta sobre el mármol blanco. Pero aquí está lo que la historia no cuenta bien. La herida real que Solimán le infligió a Mahidevran no fue haber tomado el lado de Hurrem. No fue la bofetada. No fue siquiera el silencio que se extendió por años a lo largo de cientos de kilómetros. Fue algo que hizo, o que se negó a hacer. Algo que ningún paso del tiempo podría revertir jamás. Al final de esta historia, vas a entender exactamente qué fue eso. Y vas a entender por qué, incluso en su lecho de muerte, Solimán no pudo escapar de ello. El hombre que conquistó 3 continentes. La mujer que destruyó en privado. Y ese único acto que la historia enterró en silencio durante 400 años. Quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es la versión que te contaron en la escuela. No es la tragedia romántica. No es la historia de amor. Es una historia sobre el poder. Sobre lo que hacen los hombres con él cuando nadie los está mirando. Y sobre lo que les pasa a las mujeres que quedan sosteniendo el daño. Entiende una cosa sobre el harén otomano, no era una prisión para los débiles. Era una arena para los brillantes, los despiadados, y los que luchaban con una estrategia desesperada y precisa. Y Mahidevran había ganado esa arena. Para 1520, cuando Solimán ascendió al trono, ella ya era la madre de su hijo primogénito, el Sesade Mustafa. Ese título, *Aseki, la primera consorte, no era simplemente honorífico. Era armadura. Era poder. Significaba que su hijo estaba en línea para heredar el trono más grande del mundo conocido. Pero había hecho algo más extraordinario todavía. Había ganado el afecto genuino de Solimán. No fabricado. No actuado. En un sistema diseñado para hacer a cada mujer intercambiable, Mahidevran se había vuelto irreemplazable. El aire frío de los corredores de piedra olía a oud quemado. Y en algún patio de entrenamiento, se escuchaba la risa de un príncipe haciéndose hombre. Mustafa era extraordinario. Todo el mundo lo decía. Alto, disciplinado, educado, adorado por los genízaros cuando apenas tenía 12 años. Su madre lo había moldeado deliberadamente, con paciencia y con una visión de décadas, para convertirlo en la figura que el imperio pudiera amar. Esa era su estrategia. Y durante años, funcionó. Hasta que llegó Hurrem. No porque Hurrem fuera simplemente hermosa. El palacio estaba lleno de mujeres hermosas, y la belleza sola nunca movió a Solimán. Llegó con algo más peligroso, ingenio, adaptabilidad, y un instinto para el territorio psicológico tan afilado que todavía hace estremecer a los historiadores que estudian sus cartas. Lo que cambió no fue gradual. En el palacio, el cambio llega como una hoja de acero, rápido, silencioso, y solo comprendido después de que aparece la sangre. Y para 1521, la sangre había comenzado. Hay una escena en esta historia que las crónicas de la corte otomana registraron.
Inusual, porque los conflictos internos del harén casi nunca se escribían. Lo que ocurría en esos corredores estaba destinado a morir en esos corredores. Pero esto no murió. En 1521, Maidebran enfrentó a Hürrem directamente. Los relatos varían en los detalles, pero coinciden en la forma. Hubo palabras que no podían desdecirse. Hubo contacto físico. La mano de Maidebran. El rostro de Hürrem. Los gritos. Y los asistentes que se quedaron paralizados en los umbrales, sin saber si intervenir, entendiendo instintivamente que no debían hacerlo. En algún rincón del palacio, 40 mujeres contenían la respiración al mismo tiempo. Maidebran, según los despachos del embajador veneciano Pietrosen, los venecianos, siempre observando, siempre escribiendo, le dijo a Hürrem directamente, yo soy su primera consorte. Soy la madre de su heredero. Tú no eres nada que vaya a durar, Hürrem la miró, con la sangre fresca, y sonrió. Esa sonrisa, o cualquier expresión que fuera, es el momento que los historiadores marcan como el verdadero comienzo de la guerra. Porque Hürrem no respondió con las manos. Fue hasta Solimán y le mostró lo que le habían hecho a su rostro. Y Solimán, el hombre que había estado al lado de Maidebran durante años, cuyo hijo ella cargaba, cuya vida había navegado junto a ella, eligió. No con sutileza. No diplomáticamente. Eligió a Hürrem. Públicamente. Inmediatamente. Y con una permanencia que no dejaba espacio para malinterpretaciones. Maidebran fue apartada. No del palacio, todavía no. Pero sí de la proximidad con Solimán que había sido su oxígeno. Fue reposicionada. Silenciosamente, formalmente, degradada, no en título, sino en acceso. En presencia. En lo que más importaba, su atención. Y desde ese momento, dejó de existir para él como persona. Todavía existía. Esa era la crueldad. Podía ver el palacio continuar. Podía escuchar las celebraciones cuando Hürrem le dio a Solimán otro hijo. Podía observar a Mustafa, su Mustafa, aprendiendo que su madre era ahora una figura que incomodaba a su padre, y que amarla demasiado abiertamente tenía un costo. Esa fue la primera herida. Pero la herida que no podía sanar vendría después. Y requería algo que Maidebran jamás imaginó que Solimán fuera capaz de hacer. En 1533, el Sesá Mustafa fue nombrado gobernador de Manisa. El destino tradicional del príncipe heredero otomano. La plataforma desde la cual los hijos lanzaban su candidatura al trono. Era el movimiento político correcto. Era honorable. Era, en apariencia, una señal de fe en el futuro de Mustafa. Maidebran fue con él. La historia lo enmarca como una madre que acompaña a su hijo. Y así fue. Pero había algo más incrustado en esa partida. Algo que ninguna crónica oficial registró, pero que cada mujer del harén entendió en el momento en que los carruajes se fueron. Maidebran no estaba acompañando a Mustafa. La estaban sacando. Antes del amanecer, el peso de un cofre de viaje siendo cargado. El olor del cuero de caballo y el polvo del camino otoñal. Y el sonido de Estambul desvaneciéndose, los minaretes, el ruido del mercado, el Bósforo, haciéndose tenue, y luego desapareciendo. Para Solimán, esto era limpio. Ordenado. No la había exiliado. Ella se había ido con su hijo, lo cual era natural, lo cual era esperado, lo cual le daba una distancia plausible del acto. Pero las mujeres que permanecieron en Estambul no lo leyeron mal. Maidebran se había ido. La amenaza que representaba, su historia con Solimán, el reclamo inminente de su hijo al trono, el reproche silencioso de su presencia, había sido resuelta sin declaración. 12 años en Manisa.
12 años viendo a su hijo convertirse en el hombre que ella había diseñado que fuera. Amado, brillante, peligroso para quienes necesitaban que fuera disminuido. 12 años de cartas que Solimán no respondió. Había una mujer en esta historia que suele ser una nota al pie, pero ¿qué importa? Una carille llamada Fatma Hatun, asistente de Mahidevran, que se quedó con ella durante todos esos años en Manisa. No sabemos su edad, su origen, ni su destino después de 1553. Solo sabemos que estaba ahí. Que recibía las cartas que llegaban de Estambul. Que miraba a Mahidevran leerlas, dejarlas, y no decir nada. Que fue testigo de lo que 2 décadas de ser borrada le hace a una persona construida para la importancia. Mientras tanto, en Estambul, Hürrem estaba reescribiendo las reglas por completo. En 1534, pasó de concubina a esposa legal. Esto no había ocurrido en más de un siglo de práctica otomana. Los sultanes no se casaban con sus concubinas. Se consideraba desestabilizador. Los juristas, los visires, los tradicionalistas, estaban horrorizados. Solimán lo hizo de todas formas. Para Mahidevran, en Manisa, esto no era simplemente una noticia romántica. Era una reestructuración de la realidad legal. Porque si Hürrem era una esposa legal asterisco, entonces sus hijos tenían un reclamo diferente a la sucesión que Mustafa. El cálculo había cambiado. Y Mustafa, el brillante Mustafa, adorado por cada capitán genízaro que alguna vez lo había visto entrenar, era ahora un obstáculo. No solo para Hürrem. Para toda la trayectoria que ella había construido durante 15 años. Mahidevran lo entendió. Se lo dijo a Mustafa. Lo advirtió, de la manera en que una madre advierte a un hijo que ya tiene 25 años y es confiado y está rodeado de hombres que lo aman, vienen por ti, y el ataque no parecerá un ataque. ¿Le creyó? Las crónicas no lo dicen. Pero algo lo detuvo de actuar sobre esa advertencia. Y esa vacilación, o lealtad, o fe en su padre, o simplemente el orgullo de un hombre que no podía imaginar que el hombre que lo engendró lo destruiría, le costaría todo. Ella había pasado 20 años construyendo un hijo demasiado honorable para salvarse a sí mismo. Y ahora solo podía observar lo que se aproximaba. La pregunta no era si. Era únicamente cuándo. 1553, la campaña de Ereli. Solimán está en campaña en Persia. El Sesade Mustafa cabalga hacia su padre, convocado, según se decía, para discutir estrategia militar. Para ser visto. Para demostrar su lealtad, que nunca había estado en duda, porque Mustafa era exactamente el tipo de hijo que creía que la lealtad a su padre era la única cosa que lo protegería. Entró a la tienda de su padre a los 38 años de edad. No salió caminando. Solimán había ordenado la ejecución de su propio hijo. El método era el estrangulamiento, asterisco el cordón de arco, el instrumento del ejecutor del palacio, la muerte reservada para los príncipes para que la sangre real no tocara el suelo. La ley otomana lo requería. Eso no lo hacía sobrevivible. Los genízaros afuera de la tienda se amotinaron cuando les llegó la noticia. Soldados curtidos. Veteranos de las campañas más brutales de Solimán. Hombres que habían visto crecer a Mustafa, que habían hablado de él como el único heredero digno, que habían confiado en que el futuro del imperio estaba asegurado. Lloraron. Temblaron. Algunos, según se dice, se arrancaron los uniformes. El duelo de una fuerza militar no es algo silencioso. 10.000 hombres callándose al mismo tiempo. Y luego, lentamente, un sonido que no era exactamente llanto ni exactamente rabia. El olor del humo de la fogata mezclándose con el frío del otoño. El peso de una espada que nadie desenvaina porque ya no queda nada por lo que desenvainarla. La razón oficial, entregada a través de los canales de la corte,
Mustafa había conspirado contra Solimán. Había correspondencia con la Persia safávida, dijeron. Había traición, dijeron. Había cartas. Cartas. De nuevo. Cartas como armas. Cartas como ejecuciones. Pero los historiadores que han pasado siglos examinando este momento, los embajadores venecianos que siempre observaban, los cronistas otomanos que escribían cuidadosamente alrededor de lo que no se atrevían a nombrar, los historiadores posteriores que juntaron los fragmentos, llegaron en su mayoría a la misma conclusión. Las pruebas eran fabricadas. Las cartas no eran reales, o habían sido elaboradas, o fueron presentadas en un contexto diseñado para aterrorizar a un padre ya predispuesto a creer que su heredero era peligroso. ¿Y quién había pasado 30 años en posición de predisponerlo así? Hurrem. Su hijo Siangir. Y su aliado, el gran visir Rustem Pasa, quien se había casado con la hija de Hurrem, quien tenía sus propios intereses dinásticos, quien entregó la inteligencia falsificada a Solimán en persona y observó cómo un hombre de 38 años cabalgaba hacia su muerte. Y aquí está el momento que lo cambia todo. Mahidevran había advertido a Mustafa. Había pasado 20 años en Manisa viendo la trampa construirse pieza por pieza, entendiendo su arquitectura de una manera que solo alguien descartado por la misma maquinaria podía entender. Le había dicho que el ataque no parecería un ataque. Le había dicho que el peligro vendría disfrazado de invitación. Tenía razón. Y Solimán, el hombre que había compartido años con ella, cuyo hijo ella había criado, que había visto su inteligencia y la había comprendido, había elegido, no en un solo momento sino en 2 décadas de elecciones, confiar en las personas que se beneficiaban de la muerte de Mustafa sobre la mujer que lo amaba. Eso es lo que hizo que nunca pudo deshacer. No el exilio. No el silencio. No siquiera la humillación pública de ver a Hurrem convertirse en su esposa legal mientras Mahidevran se volvía una inconveniencia provincial. Mató a su hijo. No con sus propias manos, sino con su elección de creer una carta antes que a una madre. Y cuando el sol salió sobre él y el cuerpo de Mustafa fue sacado de esa tienda, no había nada en el universo que pudiera revertir lo que Solimán había puesto en movimiento. Ella le había dado a Solimán la cosa más poderosa que una mujer en su posición podía dar, un hijo digno de ser conservado. Él se lo había arrebatado. Y luego había arrebatado al hijo. Cuando la noticia llegó a Mahidevran, no se derrumbó. Esto es importante. Hay un instinto en la narración de volver frágiles a las mujeres en momentos como este. Pero las crónicas que tocan a Mahidevran en este periodo describen a alguien que se movía con una serenidad aterradora. El tipo que no viene de la ausencia del dolor, sino de un dolor tan total que ya no deja lugar para colapsar. Exigió ir al cuerpo. Era, técnicamente, todavía su madre. Era todavía sultana. Y en uno de los actos más documentados y silenciosamente extraordinarios de todo el registro histórico otomano, Mahidevran sultana, empobrecida, marginada, políticamente muerta, se negó a apartarse del lado de su hijo. Lavó el cuerpo ella misma. Estuvo con él durante la noche. Supervisó los preparativos para el entierro con la precisión de alguien que entiende que este es el último acto de maternidad a su disposición, y que no lo cedería a nadie. El agua fría en una vasija de piedra. El olor del alcanfor y el agua de rosas usada en la preparación de los muertos. El sonido del llanto de los asistentes que intentaban contenerse y no podían. Enterró a Mustafa en el complejo de Muradille en Bursa. Y luego se quedó. No temporalmente. No como formalidad. Se quedó en Bursa por el resto de su vida. En una pobreza tan específica que los registros otomanos posteriores anotan que no podía costear el mantenimiento de su tumba. La mujer que alguna vez había sido la primera consorte del gobernante más poderoso de la tierra encendía velas en la tumba de su hijo con dinero que pedía prestado a comerciantes de Bursa que sentían la vergüenza de ello más que el propio imperio.
Hay un comerciante llamado Ahmed de Bursa, no sobrevive su apellido, registrado en un documento judicial local como habiendo extendido crédito a Mahidevran Sultana para gastos del mantenimiento de la tumba. El monto era pequeño. El hecho de que hubiera tenido que pedirlo prestado no lo era. Solimán no había ordenado esto. No había ordenado su pobreza, exactamente. Pero tampoco la había impedido. La maquinaria burocrática que controlaba su estipendio, conectada a intereses que querían que ella fuera invisible, operó sin su interferencia durante años. ¿Era esto crueldad? ¿Negligencia? La elección deliberada de un hombre que encontraba el recuerdo de ella, incluso a cientos de kilómetros de distancia, demasiado acusatorio para mirarlo directamente? No podemos saberlo con certeza. Lo que sí podemos saber, nunca le escribió. Ni después de Manisa. Ni después de la muerte de Mustafa. Ni en la década que siguió, mientras ella se sentaba en Bursa en una casa que era demasiado fría en invierno y demasiado vacía siempre. La carta del comienzo de esta historia, la que Mahidevran sostenía frente a esa ventana, la que nunca abrió, no era de Solimán. Era de Hurrem. No sabemos lo que decía. Si sabemos que Mahidevran la quemó sin leerla. El comerciante Ahmed se lo contó a alguien, que lo escribió, que se lo pasó a un cronista posterior que no supo qué hacer con ello. Una carta que Mahidevran nunca abrió. Una carta que Solimán nunca escribió. El silencio entre ellos, no romántico, no melancólico, solo el silencio de un hombre que había tomado una decisión catastrófica y no sabía cómo estar en presencia de la persona que la demostraba, duró hasta que uno de los dos murió. En 1558, Hurrem murió. Y el palacio que había sido moldeado completamente alrededor de su existencia, las lealtades, la arquitectura de la influencia, toda la estrategia sucesoria, tembló. El duelo de Solimán fue, según se registró, profundo y sincero. La había amado genuinamente. Eso no está en disputa. Pero el duelo, incluso el genuino, no borra una deuda. Y la deuda que Solimán tenía con Mahidevran Sultana, todavía viva, todavía en Bursa, todavía cuidando una tumba con dinero prestado, nunca había sido saldada. Hay un momento, registrado oblicuamente en documentos de la corte otomana de finales de 1558, donde Solimán parece haber aumentado el estipendio de Mahidevran. Una corrección administrativa silenciosa. Sin carta que la acompañara. Sin reconocimiento. Solo números cambiando en un libro de cuentas de la corte. El equivalente burocrático de un hombre que no puede decir lo que ha hecho, pero que ya no puede fingir que no lo hizo. ¿Era culpa? ¿Dolor, ahora que Hurrem había muerto y el andamiaje que sostenía la versión de sí mismo que prefería había colapsado? ¿Lástima? No sabemos lo que sintió. Sabemos lo que no hizo, nunca la volvió a ver. Le quedaban 6 años de vida. Solimán murió en 1566, en campaña en Esijetbar, en una tienda, antes de que la batalla terminara, con el imperio técnicamente ganando y él en silencio desaparecido. Su muerte fue ocultada a sus propias tropas durante días, para que la moral se mantuviera hasta que la fortaleza cayera. Incluso al final, la maquinaria del ocultamiento operó sin él. Mahidevran lo sobrevivió. Este pequeño y devastador hecho. La mujer que había descartado, silenciado, empobrecido y vuelto políticamente invisible sobrevivió al sultán que había hecho todo eso. Estaba en Bursa. Todavía cuidaba la tumba. Todavía estaba ahí. Murió en 1580 o 1581. La fecha exacta es incierta porque para entonces nadie en Estambul la seguía de cerca. Fue enterrada junto a Mustafa, como lo había pedido. La tumba que había mantenido en la pobreza, que había mantenido iluminada con dinero prestado, se convirtió en su propio lugar de descanso.
Una mujer que alguna vez había sido la primera consorte del imperio más poderoso de la Tierra fue enterrada en un mausoleo en Bursa que los turistas visitan ocasionalmente hoy, por el hijo que perdió. Casi nunca por ella. La luz particular del complejo de Muradille al atardecer. El olor de la piedra vieja y el aceite de una lámpara que lleva 500 años encendida por manos que no podemos nombrar. El peso de saber que la misma tumba ha albergado a 2 personas desde 1580, una madre y un hijo, finalmente juntos de la única manera que el palacio permitió. Aquí está de lo que trata esta historia realmente. No del amor de Solimán por Hurrem. No de la tragedia romántica de una mujer reemplazando a otra. Ese encuadre es demasiado limpio, demasiado cómodo, demasiado útil para quienes se benefician de que las luchas de las mujeres sean reducidas a competencia romántica. Esta historia es sobre lo que se les permite no hacer a los hombres poderosos. Solimán no tenía que ejecutar a Mustafa. Tomó esa decisión. Pudo haber investigado con más cuidado. Pudo haber escuchado a Mahidevran, quien entendía la arquitectura política alrededor de su hijo mejor que nadie en el imperio. Pudo haber, en cualquier momento de los 20 años posteriores a 1521, escrito una sola carta. Enviado un solo mensajero. Hecho una sola cosa pequeña y administrativa que le hubiera dicho a la mujer que dio a luz a su primogénito, te veo. No te traté correctamente. Entiendo lo que hice, No lo hizo. No porque fuera un monstruo. El registro histórico de Solimán es demasiado complejo para esa reducción. Era brillante, y genuinamente justo en muchos contextos, y capaz de sentimiento profundo. Pero también era un hombre a quien, desde el momento de su nacimiento, le habían dicho que sus sentimientos creaban la realidad. Que sus decisiones eran correctas porque él las había tomado. Que las personas que dejaba de ver dejaban de importar, de manera significativa. Y Mahidevran, brillante, estratégica, feroz Mahidevran, pagó el precio de esa clase particular de poder durante 60 años. La granada del comienzo, partida sobre el mármol blanco. Sus semillas dispersas. Un símbolo otomano de fertilidad, de abundancia, de imperio. Pero una granada partida también es algo que no puede volver a unirse. El imperio continuó. Las campañas continuaron. La arquitectura continuó. Solimán construyó mezquitas que aún se mantienen de pie, lanzó reformas legales que estructuraron la sociedad otomana por siglos, expandió el imperio hasta sus bordes más lejanos. Nada de eso estaba mal. Y también, una mujer se sentó en Bursa encendiendo velas en una tumba con dinero prestado. Ambas cosas ocurrieron al mismo tiempo. Eso es lo que hace el poder cuando no se rinde cuentas a sí mismo. Mahidevran Sultana no recibió una carta. No recibió una disculpa. No recibió su estipendio hasta que era demasiado tarde para que importara. No pudo ver a su hijo gobernar el imperio que ella había pasado su vida preparándolo para heredar. No fue enterrada con ceremonia, ni recordada por su nombre, ni incluida en la parte de la historia que se cuenta. Lo que recibió fue 50 años de tener razón. Razón de que el ataque no parecería un ataque. Razón de que las cartas serían usadas como armas. Razón de que el sistema estaba diseñado para consumir a las mujeres que mejor lo entendían. Tenía razón en todo. Y murió junto a su hijo en un mausoleo en Bursa, y el imperio siguió, y 500 años después la mayoría de la gente que visita ese complejo no conoce su nombre. Si ahora lo conoces, dilo. Mahidevran. Porque lo menos que la historia puede hacer por las personas que olvida es recordarlas correctamente. Si esta historia se quedó contigo, suscríbete. Deja un comentario con una sola palabra sobre lo que Solimán le debía a Mahidevran y que nunca le dio. Leo cada uno. Y si quieres entender cómo la muerte de Mustafa destruyó en realidad la sucesión otomana, esa historia viene después. Y es más oscura que esta.